los autocodificadores en base a lo que puse cortito ahí en nuestra página. La idea de un autocodificador, creo que básicamente mi tarea de enseñar lo que son los autocodificadores la hizo Jessica la semana pasada con su investigación. Entonces, solamente, ¿qué es un autocodificador? Es un modelo que toma como entrada una señal y la reconstruye. Entonces, esa reconstrucción no va a ser perfecta porque la salida de cualquier red neuronal, como hemos visto, tiene error, tiene un cierto margen de error. Pero la idea es que tú tienes esta red neuronal y Hegel nos mostraba un ejemplo de un autocodificador donde tienes un espacio de compresión, o sea, pasas de tener muchísimas muestras, muchísimas características, muchísimas señales, muchísima entrada de señal, a comprimirlo. Ya después de esa compresión, regeneras la señal. Entonces, una arquitectura de autocodificador comprime la información a un espacio latente. Y algo muy importante de notar es que este espacio latente tiene toda la información necesaria para reconstruir esa dicha señal. Por lo tanto, se considera que los autocodificadores son entrenados de una forma no supervisada. ¿Por qué? Porque la entrada y la salida es lo mismo. Entonces, no hay como una etiqueta a la que queramos llegar, solamente estamos diciendo, esta es la entrada, comprímela, encuentra las características más importantes de esta entrada y después reprodúcela usando esas características únicamente. El otro día alguien me preguntaba que cuál es la forma de pensar de un espacio latente. El espacio latente es equivalente a si ustedes le tuvieran que dar pistas a alguien para poder dibujar una pintura. Imagínate que quieres que alguien te dibuje la Mona Lisa. ¿De qué tamaño es el espacio latente de la Mona Lisa? Bueno, una forma en que lo puedes pensar es, ¿cuántas pistas le tendrías que dar a una persona para dibujar la Mona Lisa? Y obviamente no lo van a dibujar perfecto, pero también cuál es tu tolerancia de error. Entonces el espacio latente es como el número de pistas que le tienes que dar a esa persona. Y todo el tipo de problemas que ustedes están pensando, si te pones a pensar en la actividad neuronal, a final de cuentas, cuando haces una gráfica de actividad neuronal para un artículo o para una tarea, no dibujas todas las señales, estás mostrando como las partes más importantes en una forma de una gráfica, y con esa información podrías recuperar el dibujo de la señal. ¿Por qué? Porque tienes información sobre la tasa de activación de las neuronas, tienes activación sobre los espacios refractorios entre las distintas acciones, y es eso lo que es un espacio latente. O en el caso de ritmos, en el caso de ritmos musicales, si tienes un compás de 3x4 y en el compás de 3x4 literal caben tres eventos. Entonces tú puedes decir, ok, esta es la distancia entre el primero y el segundo evento, esta es la distancia entre el segundo y el tercer evento, y esta es la distancia entre el tercer evento y el que sería el siguiente evento. Esos tres espacios, esas tres distancias se las puedes representar en un espacio latente, y eso es el trabajo que Noah y Jacobi eh, demostró que estos ritmos de todas las culturas se pueden reducir a este espacio de tres dimensiones y ahí te cabe todo. Entonces, eso es un espacio latente. ¿Por qué es un espacio latente? Porque con ese espacio latente tú puedes regenerar el ritmo musical, tú puedes regenerar la actividad neuronal, tú puedes regenerar todo ese tipo de información. Entonces, un espacio latente se le llama código o un embotellamiento. O sea, estás llegando al cuello de una botella. Contiene toda la información necesaria para reconstruir los datos de entrada. Eso es muy importante. Ahora, la reconstrucción no va a ser perfecta, ya se los dije. Va a tener cierto margen de error. Y
La otra cosa es que se puede considerar como un set de características que no están muy correlacionadas la una con la otra porque son, al ser información importante, cuando tú le tienes que dar información importante a alguien, le tienes que dar información que no está, que no es redundante. No puedes dar información que sea redundante porque la información que es redundante desperdicia el número de pistas quizá que puedes dar para reconstruir una señal. Pero los espacios latentes en práctica pueden tener características que están correlacionadas con una con la otra. Eso lo que significa es que el espacio latente quizá podría ser incluso más pequeño. Pero en contraste al espacio latente, la entrada está llena de características que están correlacionadas unas con otras. En el audio, no se diga, o sea, la señal que tienes aquí está exageradamente correlacionada con la señal que tienes acá. Y si tienes una señal de actividad neuronal, lo que sucede en este punto de tiempo con esta población de neuronas está exageradamente correlacionado con lo que sucedió un par de segundos antes. Entonces, si tú tienes esa información correlacionada en el tiempo, cuando generas un espacio latente, el espacio latente va a tener información que va a estar mucho menos correlacionada. Aplicaciones de autocodificadores, bueno, esto no se los tengo que contar yo, ya se los contó Jessica. Se pueden usar para quitar el ruido de una señal. Se pueden usar para hacer segmentación, que es un poco lo que nos estaba mostrando Hegel, que donde tienes una señal de entrada al espectrograma con ruido y después es la segmentación de ese espectrograma para segmentar, quitar el ruido y quedarte solamente con la señal. También se pueden usar para hacer la como detección de anomalías. Entonces, si tú te pones a pensar que estás haciendo un espacio latente de las vocales, de que estábamos haciendo en otra tarea, se puede hacer un espacio latente de un autocodificador que puede codificar y generar vocales. Y si tú a ese autocodificador, en lugar de pasarle una vocal, le pasas ahora una consonante eh, muy contrastante, como sss, literal le pasas así, sss, pues en el espacio latente, ese sss se va a disparar y va a salir en otro lado donde estaban las vocales, porque es algo muy distinto a lo que a lo que está entrenado a codificar. Y también pues te sirven para hacer generación de características. Esa es la otra idea. Eso es lo que hay de autocodificadores. Ahora, estos son muy simples. Cuando vuelvan de Semana Santa vamos a hablar de los autocodificadores de variación y ahí nuevamente me voy a poner a hacer un poco de matemáticas. Estos no tienen nada de ciencia de matemáticas. Ya hicimos todas esas matemáticas complicadas. Es solamente la idea de que comprimes y regeneras con cualquier arquitectura que tú quieras. Eh, y, o sea, nada, estos son simples. ¿Alguna idea, pregunta de los autocodificadores? O sea, yo tengo entendido que son como tal cual cajas negras, ¿no? Que vas a estarlas ajustando conforme vayas viendo el output, ¿no? Ujú. Pero lo que quieres es Yo- que la salida sea la reconstrucción de lo que pasas en la entrada. Y con ella calculas el error, ¿no? O sea, ajá. Claro, sí, o sea, el error para, es... Y para que se cree el espacio latente, ¿no? Yo, yo, entonces, yo, Ajá. ay, perdón. bueno, yo, No, es que yo igual tenía la duda. Lo que me ha pasado es que pierdo, a lo mejor, digo, no es igual, ¿no? Pero es como la misma práctica de que vas viendo los resultados de tu modelo y dices, ¿sabes qué? Mejor hago esto, mejor hago lo otro, mejor le muevo por aquí, le muevo por allá. Si existe alguna especie de lógica o de bitácora en la cual este tipo como de pruebas puedas como, no sé, como hacer un tracking de cómo vas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo vengo de un campo que para nada es este científico y luego creo que tengo un pensamiento a lo mejor muy desordenado y Ujú. quería saber si ya existía como una metodología de Pues trabajo la más o menos. metodología es que tienes algo con lo que empiezas y solo cambia una cosa. O sea,
Si vas a agregar una capa, agrega una capa. Y si quieres hacerlo al estilo como yo lo hago, cuando agregué la capa, ese archivo donde agregué la capa se convierte en otra cosa. Ahorita tú quizá tienes un collab y estás trabajando en tu collab y haces muchos cambios. Yo cuando hago un cambio en mis archivos, eso se convierte en otro archivo. O sea, si yo no trabajo con collab, pero si estuviera usando collab, haría otro collab únicamente con ese cambio. Y una vez que tienes esa versión, ves, ok, ese cambio ayudó o no ayudó. Si ayudó, ok, ¿qué otro cambio voy a hacer? Si no ayudó, me regreso y ahora intento otro cambio. Es así como la metodología. Es una cosa a la vez. Si cambias 3 cosas, 5 cosas, 20 cosas a la vez, no. O sea, no vas a poder saber cuál de esas cosas fue la que ayudó. ¿Y tú con qué trabajas? Bueno, yo uso Git, que una de las cosas que van a hacer en esta tarea va a ser eso, la tarea de esta semana, que es un controlador de versiones. Y yo uso scripts de Python, así literal, son scripts, no, hola, es como un script que corre todo desde el inicio, para asegurarme que ese cambio que hice es el único cambio que estoy introduciendo. A ver, ya lo sentimos. Sí, yo tenía más bien bueno, a mí me quedó una duda con respecto a justo de este espacio latente. O sea, ¿cómo lo defines? Porque, pues, o sea, mete uno como las características que le interesan más o a No, qué se refiere o sea, sí puedes hacer más. espacios latentes donde tú Ajá, supervisas un poco de lo que está aprendiendo, pero así como te lo estoy describiendo aquí, el espacio latente tú lo dejas que se convierta en lo que sea. ajá, Tienes tus datos de entrada ok, y la tarea es reconstruirlos. Entonces, en el espacio latente lo que tú esperas es, si puede hacer la reconstrucción, es que en el espacio latente haya algo que sea muy significativo sobre todos los datos que estás pasando al entrenar y que capture su ajá. esencia, por así decirlo. Ya, entonces, si entiendo bien, digamos que ese espacio latente se crea a partir de lo que yo le meto. Sí, se crea Ok, en base a lo que son tus datos de entrenamiento. ajá, ajá. O Entonces, sea, entre más diversos sean mis datos de entrenamiento, ujú. el espacio latente va a ser mucho más amplio. El espacio O, latente va a capturar, no sé si va a ser más amplio, puede ser que sea ajá, más amplio, pero el espacio latente va a capturar una mayor diversidad mm, ok. o las características van a ser, las características van a capturar una mayor diversidad de Ujú, información que mm, están en los datos. ok, y por eso es importante que no sean redundantes, ¿no? Ujú, El espacio latente, por naturaleza, va a ser menos redundante que los datos de entrada porque estás haciendo una compresión de información. ok. Pero los datos de entrada pueden ser redundantísimos. Y Ujú, eso, pues, eso solamente puede hacer que tu entrenamiento sea más lento porque estás usando ok. mucha información redundante, pero a final de cuentas tu espacio latente Ujú. va a ser Y entonces, va a ser la reducción de esa ok, información. entonces el espacio latente equivale a hacer una reducción de dimensiones. Eso me encanta que lo dijiste porque estaba a punto de decirlo. Y eso es algo muy brillante. Porque, esa idea es muy brillante, porque este espacio latente, ahorita se lo estoy poniendo como esta forma de una red, pero el análisis de componentes principales es precisamente un tipo de espacio latente, porque estábamos hablando de que el Mm, primer componente tiene la mayor varianza, el segundo varianza. después, Ujú, y entonces hay un momento en que tú dices, estos componentes principales ya no me sirven, ya no tienen mucha varianza, ujú, exacto. y por lo tanto puedo ignorarlos, puedo olvidarme de ellos.
Ok. Pero con tus componentes principales, muy probablemente tú podrías regenerar la información y por eso es un Ajá. espacio latente. Y finalmente, nosotros hicimos el análisis de componentes principales con una matriz de covarianza, pero Ujú. otra forma de hacer el análisis de componentes principales es con un autocodificador. Tú puedes hacer tu análisis de componentes principales con un autocodificador si condicionas a que en el espacio latente los vectores sean Ujú. ortogonales uno con otro. Ok. Ok. Vale. Gracias. A ver, y luego Gerardo, creo que sí, Gerardo. No, pues justamente eso, yo iba a preguntar eso, o sea, que cuál era la diferencia entre hacer PCA y Ujú. el espacio latente. En otro caso, por ejemplo, estoy pensando como los K-medios, ¿no? Que también son sin supervisación. ¿Hay alguna distinción o me estaría confundiendo en respecto? O sea, si hay similitudes entre ellos. Pues son técnicas de reducción de dimensionalidad. Y el K-medios lo que hace es reducir redundancias en los datos. Pero el K-medios es un poco más heurístico, mientras que estos modelos de autocodificadores o el análisis de componentes principales son supervisados con los datos y en el caso de los autocodificadores tienes el objetivo bien claro de que el espacio latente tiene que servirte para reconstruir los datos. Y en el otro caso, o sea, cuando dices heurístico, Cuando es qué un sería? K-medios, si es, creo que es el mismo método que estamos hablando, tú tomas tu espacio de características y dices, ok, estas características numéricamente son similares, entonces en lugar de eh, tenerlas separadas, voy a representar ambas con su promedio. Y pues al hacer un promedio si estás quizá como, bueno, primero que nada es heurístico porque estás de forma numérica, no numérica, de forma de comparación característica con característica, estás diciendo, ok, estas se parecen, las voy a juntar por su promedio. Entonces es más como un filtro, es un filtro de pasa baja, de hecho, lo que estás haciendo ahí. Y, o sea, es más heurístico, porque estás como diciendo, estas dos cosas están centradas, están juntas, entonces las reduzco en tamaño. Las hago como que sean el promedio. Bien. Yo, Hegel. yo tenía la duda de cómo es que vas ajustando un autoencoder. Solamente con la cantidad de inputs, es decir, si, o sea, yo no tengo como parámetros para ir ajustando de acuerdo a qué tanto error traiga en el output. O sea, si tu entrenamiento demuestra que no está pudiendo reducir el error de la salida, significa que necesitas más capas, necesitas más neuronas, el espacio latente tiene que ser más grande. Entonces es en base a eso. Ahora, si quieres una forma intuitiva de cómo generarlo, de cómo pensar, el espacio latente, una forma de adivinar de qué tamaño tiene que ser el espacio latente es literal, como te digo, pensar cuántas pistas le tendrías que dar a alguien para imaginarse o para dibujar o para generar lo que tú estás pasando en los datos de entrada. Pablo, Uno puede definir qué tanta pérdida quiere de la señal de entrada respecto a la salida. como tener una tolerancia del error. No, o sea, si yo la verdad dijera en el autocodificador, yo quiero que me des una señal reconstruida con mucho menos información de la que te di en el espacio latente, o sea, una señal a lo mejor más pobre en calidad, ¿lo puedo definir? Podrías, o sea, dependiendo de cuál señal sea, pero creo que tú estás pensando en algo neuronal, que se me ocurre que sea, aquí están tus datos crudos de un arreglo de electrodos, y tú sabes cómo quieres que se vea limpio, como lo que nos decía Ujú. Jessica, o sea, tú puedes decir, ok, esta señal tiene este filtro de pasabanda, porque la señal de las redes, de las neuronas, está más o menos en esta banda de frecuencia.
Entonces sí puedes hacer eso. Ok. Y Sí, por lo justo, tanto, justo por ahí va. entonces, por lo tanto, tu espacio latente va a servir como el filtro de toda esta información, pero también va a tener las características que son capturadas por los datos una vez que es aplicado ese filtro ya a ellos. Ok, sí, justo por ahí va, ¿no? Por ejemplo, no solo eliminar ruido de neuronas, sino eliminar neuronas así de poblaciones, ¿no? Estas Ajá, neuronas sí. no aportan mucho, entonces sácalas, ¿no? Sí, o sea, lo que en ese caso, tus datos de entrada tienen que ser algo y tus datos de salida son una transformación que tú a priori haces de esos datos de entrada. Ok, ok, muchas gracias.